Bueno, señoras y señores, seguimos con ustedes aquí en Mundo Música y Noticias, compartiendo con toda nuestra audiencia internacional. Sí, no se me enojen, por favor, ya enseguida voy a estar con el saludo y la lectura de todos los mensajitos de alrededor del mundo. Banderitas de 37 países tenés, Francisca, me dice José. ¿Y vos cómo sabes, José? Bueno, entonces vamos ahora al encuentro de Carlos Pérez, que como siempre nos trae sorpresas, invitados extraordinarios y esta vez un invitado de súper lujo. Carlos Pérez, bienvenido, ¿cómo estamos? Pero muy bien, Francisca, qué alegría estar en contacto nuevamente contigo en esta ya para mí cotidiana reunión de todos los sábados, y un gran saludo para vos, la audiencia internacional estamos llegando a 37 países, así que me imagino toda esa gente que nos está escuchando. Sí, así mismo, pero acá me corrijo yo misma porque entré al mapita y me dicen 39. Ah, te gané, por 2 puntitos le gané. 39 países en estos momentos, compartiendo con nosotros desde diferentes puntos de este globo terráqueo. Carlos, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Como bien decías, tenemos un invitado bastante especial, un sacerdote, una persona que ha inclinado su vida al servicio de Dios y al prójimo. Estoy haciendo alusión al padre Aníbal Ciarrochi, pero voy a poner un poquito en contexto por qué lo invitamos a él. Hay una ciudad aquí en Corrientes, en Argentina, que se llama La Cruz, que se encuentra, para ubicar a la audiencia internacional, es una ciudad limítrofe con el hermano país de Brasil, para los brasileños que nos están escuchando, que tiene la particularidad de ser una ciudad muy antigua, con una historia realmente importantísima, una historia muy rica, que fue fundada allá por 1630 por precisamente un padre jesuita, Pedro Romero. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que toda esa zona de nuestra provincia, Misiones, el sur de Brasil y Paraguay también, conformaban lo que era la zona de acción de los jesuitas en la evangelización. Y esta ciudad tiene ciertas características muy propias de la región del río Uruguay, de nuestra provincia. Por ejemplo, y esto me llamó mucho la atención, un reloj solar que data del año 1700 y que fue construido por aborígenes, siempre bajo la dirección de los jesuitas. O sea que desde ya hay que ir a la Cruz a ver ese reloj. Pero hay otra cosa para ver también, varias cosas, pero algo que es el que motiva este reportaje. En esta ciudad existe una parroquia, Asunción de María, que está cumpliendo ni más ni menos que 375 años de existencia. Es decir, una riqueza arquitectónica primeramente y por supuesto una riqueza cultural. La religión es cultura, es parte de la idiosincrasia del hombre de nuestra provincia y en definitiva del latinoamericano. Así que, Francisca, con esta pequeña introducción histórica, vos sabés que me gusta la historia, te presento al padre Aníbal Ciarrochi, quien es el párroco precisamente de esta histórica parroquia aquí en Corrientes, Argentina. Muy, pero muy buenas tardes, padre Aníbal, ¿cómo le va a usted? Bienvenido a su casa, Radio Tribuna, y a la otra casa más también que tenemos, que es Radio Ñondivepá, Paraguay, ambas radios aquí en la costa este de los Estados Unidos. Sea usted muy bienvenido, padre, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, gracias Francisca por permitirme compartir con ustedes esta alegría de la celebración de estos días por el aniversario de esta parroquia. Muchas gracias, Carlos, también por contactarte conmigo. Estoy muy emocionado de participar en tu programa. Padre, hay una pregunta que desde muy chiquitita yo le hacía a los sacerdotes que tenía la oportunidad de conocer en diferentes iglesias, porque mis padres eran artistas y viajaban mucho. Y mamá siempre quería que fuéramos a la iglesia y nos llevaba. Ajá. Y yo desde muy chiquitita le decía a mamá,
¿por qué ese señor tiene que vivir así solito, siempre rezando? ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde está su familia? Siempre me preocupaba eso. Y mamá me decía, ese señor es el señor más rico en familia que pueda existir sobre la tierra. Fíjate vos, la iglesia estuvo llena y toda esa iglesia es su familia. Y yo le pregunto a usted ahora, después de varios años que ya pasaron desde aquel momento infantil, ¿cómo se siente usted con el transcurrir de los años al ver que su iglesia se renueva cada domingo con gente que viene con el corazón necesitado y ansioso de recibir consuelo? ¿Qué le inspira a usted a seguir tantos años como sacerdote? Qué buena pregunta, porque la verdad que eso es el motivo radical por el cual una persona se entrega a Dios y se consagra sacerdote. Es cierto que los sacerdotes no caemos de un meteorito, sino que venimos de una familia. Siempre la familia de sangre tiene mucho que ver con la vocación de un joven que quiera ser sacerdote. Es la familia que le acompaña, la que le educó, la que le acompañó en su infancia, en su primera educación. Así que la familia y principalmente los padres son muy importantes. Obviamente el sacerdote tiene su familia directa de sangre, pero como vos decís, el sacerdocio potencia toda esa familia mucho más grande que es la familia de Dios. No por nada a los sacerdotes nos dicen padre. Una pregunta similar es, a la que vos te hacías cuando eras niña, es ¿por qué a nosotros nos dicen padre y no tenemos hijos? Claro, no tenemos hijos biológicos, pero en realidad la paternidad de un sacerdote se lleva a unos niveles que la paternidad biológica nunca podría llegar, ¿no? Porque engendramos para la iglesia con el bautismo y con todo lo que implica ser padres, que no es solamente engendrar un hijo, a unos niveles que nunca se podría llegar simplemente teniendo hijos naturales. En cambio, el sacerdote tiene tantos hijos, ¿no? Tantos, y la familia entonces se agranda muchísimo. Entonces esa familia que es el pueblo de Dios, y también hay que decir, los otros hermanos sacerdotes, junto con el obispo principalmente, son la familia de cada uno de nosotros. Así que, bueno, eso sostiene mucho. Y después, por supuesto, la vocación divina, es Dios el que llama y por lo tanto es Dios el que va a dar toda la fortaleza y todas las cualidades y todo lo que haga falta para transcurrir esa vocación sacerdotal. Dios nos sostiene muchísimo con su amor de Padre también. Entonces, ahí se experimenta también el amor de la familia de Dios, ¿no? Acá me preguntan... Sí, padre. Acá me preguntan desde México. Me dice el señor Paolo, me dice, ¿qué respuesta le dio su madre cuando le dijo que quería ser sacerdote? Porque la respuesta que me dio la mía, me dijo no. Y como mamá sufría del corazón, yo tenía miedo que mamá falleciera por mi culpa y no me convertí en sacerdote, pero esa fue mi vocación. Y hoy trabajo con las parroquias ayudando a la gente y me considero un enriquecedor de la palabra. Mira qué lindo, padre. Muy lindo. Sí, en realidad, bueno, quizás la vocación de él a lo mejor no era ser sacerdote, porque en la iglesia las vocaciones son llamadas de Dios en distintos espacios y no solamente hay que ser sacerdote, ¿no? Al contrario, la iglesia principalmente está formada por lo que se dice laicos, todos los bautizados. Sacerdotes somos poquitos. Quizá Dios le preparaba para esa vocación como laico comprometido con la iglesia en la misión que Dios le haya encomendado. En mi caso particular, mis padres, tanto mi padre como mi madre, me apoyaron desde el primer día. Sí es verdad que cuando les dije que iba a ser sacerdote, un poco me dijeron, bueno, mira que la vida del sacerdote puede ser dura, es una vida difícil, de muchas renuncias y que, bueno, exige mucha fortaleza. Eso como que me lo advirtieron, pero siempre me apoyaron desde el primer día y siempre estuvieron muy felices de que yo sea sacerdote porque, bueno, me veían a mí con una enorme alegría. Ya hace años de eso, ¿no?
Padre, ¿cuántos años de sacerdocio tiene? 21 años. 21 años. Y 21 siempre... años de sacerdote, hace 21 años que me ordené sacerdote y voy a cumplir ahora en marzo, si Dios quiere, 50 años de edad. Qué maravilla, Padre, qué maravilla, con mucha fuerza, tanto física como espiritual, para seguir por muchos años más sirviendo a toda la comunidad. Y ahí en la iglesia, en la parroquia de María se llama la parroquia, ¿verdad? Asunción de María. Asunción de María. Sí. Parroquia Asunción de María. ¿Cuántos años lleva allí, Padre? En realidad acá tomé posesión en marzo de este año, o sea que todavía no se cumplió un año de que soy el párroco de acá de la parroquia Asunción de María de la Cruz en Corrientes, Argentina. Y estoy muy emocionado de haber recibido esta comunidad. Me recibieron con los brazos abiertos muy bien. Y como comentaba Carlos, a mí también me gusta mucho la historia y como que fui descubriendo todo esta historia, todo este camino de fe de la Cruz y de toda nuestra región, ¿no? Que tiene origen por allá en las misiones. Así que, bueno, soy un entusiasta de promocionar y dar a conocer toda nuestra historia en Argentina, de nuestra fe, y que muchas veces es desconocida. Incluso con los sacerdotes de la región, cuando también por las redes se fueron enterando de que esta parroquia cumplía 375 años, me llamaron por teléfono para decirme que me había equivocado, que algo pasaba en esos folletos y en esos flyers, porque no podía ser 375 años, ¿no? Así que es como un redescubrir en todo el caminar de la fe de nuestro pueblo y también el valor y el agradecimiento a lo que ha significado la gran empresa jesuítico guaraní, ¿no? ¿Cómo es el edificio en sí de la iglesia? ¿Es todo piedra? ¿Usted recorrió rincón por rincón la iglesia para ver? Después que se enteró que tenía 375 años, me imagino que habrá querido ver cómo está todo por ahí adentro también. ¿Y cómo es la iglesia en sí? Digamos que yo estaba en esta región ya hace un tiempo, que estoy en la región, en esta diócesis, y que conocía la parroquia, ya la conocía, pero que no conocía al fondo toda su historia. Hay que decir que el origen está en la fundación de la reducción jesuítico guaraní del año 1630, y luego se establece definitivamente donde está hoy en el 1657. Pero lo que estamos conmemorando, 375 años, es de la creación como parroquia, ¿no? Es decir, el acto jurisdiccional que el obispo de aquel momento, que fue el tercer obispo de Buenos Aires, crea con el decreto esta parroquia. Una cosa es el edificio, la construcción arquitectónica, y otra cosa es institucionalmente el decreto de fundación de la parroquia. El decreto de fundación de la parroquia está fechado 8 de diciembre del 1648. Por eso este pasado 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, celebramos ese 375 aniversario. Pero el edificio sufrió reformas. También a lo largo de esos siglos acá hubo ataques, entonces se destruyó parte de la reducción jesuítico guaraní. Por lo tanto, lo que sobrevivió no es el actual edificio. Se reconstruyó sobre ese edificio en el mismo emplazamiento. Hoy la iglesia parroquial está en el mismo emplazamiento, en el mismo lugar, orientada exactamente igual, enfrente de la Plaza de Armas, que es original de la reducción jesuítica, pero la construcción es posterior. O sea que no estamos hablando de un edificio de 375 años, sino de la parroquia en su existencia, en el acto fundacional del decreto del obispo. Entendido. No, porque acá me estaban preguntando si el edificio fue construido en el momento en que
comenzó su construcción en el momento en que fue dirimido como parroquia ese lugar. Ah, claro. Ahí, en ese momento, había un edificio, obviamente, había una construcción, pero después la reducción fue atacada, fue destruida, después fue reconstruida en un primer edificio, cuando ya pasó el peligro de los ataques de los conocidos como los bandeirantes o los paulistas, y fue como más precario, y después se inició una construcción más moderna, digamos, a principios de 1900. La iglesia se terminó, la iglesia actual, en 1903, pero está sobre los cimientos de la antigua iglesia. De hecho, acá en toda la ciudad hay partes de la reducción jesuítica, columnas de piedra, partes de las murallas, el reloj de sol que citó Carlos, que es una pieza fundamental, muy importante, única. No se han conservado otros, está perfectamente conservado y emplazado en el mismo lugar, porque no se pudo mover jamás, porque es una sola pieza monolítica que conforma el reloj de sol. Y sobre todo, te quería comentar, y les quiero comentar a todos, la imagen de la Virgen. Es así, la imagen de la Virgen María es original de la reducción jesuítico guaraní y está tallada por manos guaraníes en madera, evangelizados por los padres jesuitas. Esto es lo importante de esta parroquia. Lo interesante es que la imagen de la Virgen María de la Asunción, que después tomó el nombre de Acaraguá y Embororé, siempre acompañó a su pueblo, a pesar de la destrucción del edificio. Hay muchas imágenes originales que se han conservado de la época de las reducciones, pero esta se ha mantenido siempre con su pueblo en culto público. Las otras, algunas están en museos, ¿no es cierto? Uno puede ir a visitarlas y contemplarlas en un museo, pero esta siempre se mantuvo para la devoción de su pueblo, siempre acompañó a la comunidad, porque una iglesia, una parroquia no es solamente las piedras, eso es el edificio. La parroquia, y es lo que conmemoramos en estos 375 años, sobre todo es su gente, sus bautizados, su comunidad, y siempre acompañado durante estos casi 4 siglos por la misma imagen de la Virgen, porque fue salvaguardada a pesar de los ataques y de las migraciones, siempre con su pueblo, y se conservó hasta el día de hoy. El gran tesoro que tiene esta parroquia es la imagen de la Virgen de la Asunción de Acaraguá y Embororé. Esa imagen, Padre Aníbal, ¿esa imagen ya fue restaurada alguna vez o se mantiene exactamente tal cual? Se mantiene exactamente tal cual, con la policromía y todo igual, original. Ahora que se da a conocer un poco toda esta historia, estamos con la intención de efectuar una restauración profesional, con gente seria que entienda del tema y que haga un trabajo realmente minucioso y de buena calidad. Estamos tratando de encontrar eso, ahora estamos en campaña de eso. Y de cuidar muchísimo la Virgen. Ya vino una persona que es experta a hacer toda una evaluación de la talla, del estado en el que está, hizo todo un informe científico sobre el mantenimiento. ¿Y qué dijo ese informe? ¿Qué dijo en ese informe científico, padre? En ese informe, se constata, está todo documentado, que es original. La Virgen se piensa que es del año 1642 o 43, porque su origen está en una batalla, la batalla de Embororé, por eso tiene ese nombre, cuando después de fundada la reducción en 1630, sufren un ataque de los paulistas, de los bandeirantes, del otro lado del río, y ellos van a detener esa invasión ahí en la costa del río, que es un afluente del río Uruguay, el río en el monte ahí, en la colina en Bororé, del río Acaraguá.
Es la primera batalla naval de la historia de la Argentina. Y ahí ellos se encomiendan a la Virgen de la Asunción, que ya posiblemente tendrían alguna imagen, porque la reducción se llamaba así, la Asunción de María, y al encomendarse a la Virgen y después triunfar, lograron detener el avance y sobrevivió la reducción. En agradecimiento tallan la imagen. Esta batalla fue en el 1641 y por lo tanto se piensa que en el 42, 1643 se tiene esa imagen de la Virgen que sobrevivió hasta hoy, ¿no? Y está todo documentado porque, bueno, aparece en algunos escritos. Por ejemplo, hay una carta desde el 1647 que ya se la nombra a la imagen, se la llevaba a distintas celebraciones, a otras reducciones. Por lo tanto, la imagen es original, ¿no? Hay mucha documentación sobre eso. La imagen, padre, la imagen es compacta, es de madera compacta, ¿cómo es? Después nos envía una foto. Ahí tienen fotos, porque sí, creo que habíamos enviado algunas fotos. Ah, bueno. Voy a ver con producción. La imagen es una talla en madera de una sola pieza policromada. Ah, qué lindo. Sí, vamos a ver esas fotos entonces aquí en producción, vamos a mirar porque acá la gente, la audiencia me está preguntando. Bueno, mi querido... Sí, es muy bonita y esa imagen, bueno, en ese informe y en ese estudio científico que se hizo, bueno, se hizo una serie de recomendaciones para el mantenimiento y el cuidado, y por eso ahora, bueno, se intenta no sacar y exponer la Virgen, la talla, a los elementos, porque antes se sacaba mucho en procesión, estaba afuera, a la intemperie, a la luz solar, o al rocío durante las serenatas, y eso ahora, a partir de ahora, no lo vamos a hacer más porque queremos legar este patrimonio cultural y religioso a las siguientes generaciones, ¿no? Sobrevivió casi 400 años y entonces ahora también estamos en campaña de hacer una réplica, pero como la imagen es única, no existe nada parecido, es muy difícil hacer una réplica, pero queremos hacer una réplica, una talla también en madera, para que esa sea la que salga y la que vaya en procesión y pueda peregrinar. Pero la original la estamos cuidando mucho, ¿no? Mi querido padre Aníbal Ciarrochi, fue un verdadero placer conversar con usted, rememorar tantas cosas históricas, tantos momentos históricos que ocurrieron aquí en Latinoamérica y que afectaron al continente en sí. Y qué maravilla que esa imagen exista aún y que sea parte real y palpable de esa historia. Sí, tal cual. Sí, te agradezco muchísimo la oportunidad y yo también estoy muy contento de estar en esta comunidad y de poder dar a conocer este patrimonio religioso y cultural que tiene que ver con una de las parroquias quizá más antiguas de toda la Argentina, de la región, ¿no? Porque tiene ese origen en las reducciones jesuítico-guaraní. Así que un orgullo para mí y una alegría enorme, y te agradezco la oportunidad de charlar. Muchísimas gracias, querido padre, y también un saludo cordial a todos y cada uno de los habitantes de la ciudad de La Cruz, allá en Argentina. Y bueno...